Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos. Tiene que ver, por supuesto, con la literatura y sobre todo con la literatura infantil. Para ello y para tocar este tema queremos iniciar el programa con una persona que no solamente es un escritor de literatura infantil, sino ha sido uno de los grandes incitadores, agitadores, persona que ha estado estimulando a muchos otros escritores, entre los que me cuento y los reconozco públicamente, para que escribamos y para que nos dediquemos a ese mundo fantástico de escribir para los niños. Se trata de Francisco Delgado Santos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Rosalía, por esas generosas palabras y por darme la oportunidad de dirigirme a tu magnífica audiencia para hablar sobre un tema que amo, la literatura para niños y jóvenes. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por la literatura o a escribir cosas que les gustaban a los niños? Bueno, curiosamente yo no empecé escribiendo literatura para niños. Mi primer libro, que digo yo, tuvo el único mérito del prólogo y del epílogo. Prólogo que lo escribió el poeta cuencano, el gran poeta Remigio Romero y Cordero. Ah, imagínate, palabras mayores, ¿no? Cuando yo tenía 13, 14 años se publicó el primer libro que se llamó Atardecer Sentimental en Quito. En Quito. Yo ya vivía en Quito y el epílogo lo escribió mi padre, una carta en verso muy linda que recuerdo que empezaba diciendo: tu primer libro, hijo mío, viene a ser mi primer nieto, déjame que así lo diga, iniciando el romancero, en que tendrán mis palabras cosas que dicen los viejos cuando de sus jaulas salen las bandadas de recuerdo. ¡Qué buena memoria, además, Francisco! Era un romancero muy lindo. ¿Y qué es lo que había dentro del prólogo y del epílogo? Eran versos de amor, pero no para niños, sino de un adolescente que le cantaba el amor un poco tempranamente. Y después, cuando vino la época de los concursos, y yo no por probarme, sino por ver si en esa época de falta, de carencia de recursos económicos, si te ganabas algunos centavos, ganaba, ¿no? algunos sucres en esa época, sucres. Pues Dios fue bondadoso conmigo. Y, ¿ganaste algunos premios? Gané algunos primeros premios, por ejemplo el de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, que era un concurso nacional. ¿Tenías cuántos relato, años, Francisco? 18, 19. Y hubo un concurso promovido por el diario El Mercurio de Cuenca, que como nunca ofrecía 50,000 sucres de premio, cuando yo ganaba 400 como profesor era del una colegio. Fortuna, sí. Era toda una fortuna. Pero además de eso, de darte un diploma, una medalla de oro y los 50,000 sucres, otro de los premios consistía en que te seleccionaban como representante del Ecuador a un seminario internacional de literatura infantil que se desarrollaría en Buenos Aires. Y allí viene... Esa fue la coyuntura. La coyuntura especial, sí. Vincularte con la literatura infantil. Le apunté, gané, me fui a Buenos Aires, conocí a un montón de gente, realmente monstruos de la literatura infantil y juvenil del mundo. Y además recibí un encargo de Nilo Bizapá, que presidía entonces el directorio del IBI, el International Board on Books for Young People, la Organización Internacional del Libro y que había sido creado por Jela Lehmann muchos años antes, con representantes en todos los países, que había organizado el premio Andersen, que es como el Nobel de la literatura infantil. Es decir, recibí un encargo porque en ese entonces Darío Guevara Mayorga, que había sido el primer representante de IBI en el Ecuador, estaba enfermo con un cáncer que le iba carcomiendo las entrañas. Y antes de viajar incluso me dijo: si no llegamos a vernos, por favor, Francisco, siga adelante, especialmente con las investigaciones. ¿Tomaste la posta, Francisco? Yo le tomé la posta, le prometí a Darío tomarle la posta, pero no sabía que en Buenos Aires me iban a hacer el encargo oficial de esa posta. Y cuando regresé me sentí con una enorme responsabilidad, pero como empecé a leer muchas cosas para niños, dije: no, este es mi territorio. Y a ello le has dedicado la vida. Prácticamente toda mi vida desde aquel evento. De ese premio que ganaste, Francisco, ha pasado mucho tiempo desde esa época, muchas aguas bajo el puente.
pero ¿qué te ha dejado a ti la literatura infantil y cómo ves el panorama de la literatura infantil en el Ecuador en los actuales momentos en que hay mucha gente que está destacando en esta temática? Bueno, yo recuerdo que tuve una disyuntiva. Yo estudié Derecho. Mi padre fue abogado, mi abuelo, mis tíos, había una tradición familiar por las leyes. Y yo estudié leyes también hasta el 6º año en que murió mi padre. Y entonces dejé los estudios de Derecho y me matriculé en literatura, ¿no es cierto? Y entonces veo que mis ex compañeros, por ejemplo, hasta el más bobito, están con haciendas, están con edificios de magistrados de las cortes, no sé cuántos, pero yo no me cambiaría por ninguno de ellos porque, respondiendo a tu pregunta, ¿qué te ha dejado la literatura infantil? Para mí, la literatura infantil ha venido a darle sentido a mi vida. Y yo, si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, pero ojalá un poco más temprano. Bueno, empezaste muy temprano con la literatura, porque a los 14 años ya estabas, 13, 14 años publicando, pero tal vez no te habrías dedicado a estudiar leyes, sino a estudiar literatura desde el comienzo, ¿no? Habría aprovechado mejor cada minuto de la vida, ¿no? Ahora, tú me preguntas cómo veo la literatura infantil en el Ecuador. Yo pienso que hay varias aristas de las cuales se puede analizar. Alguna gente dice que hay un boom de literatura infantil porque es lo que más sale desde el Ecuador hacia el mundo. Yo creo que hay un boom de la literatura infantil no solo en el Ecuador, sino en el mundo, y que gran parte de ese boom está dado porque los editores encontraron un nicho de mercado en el que no habían reparado. Resulta que en cada país es necesario, interesante y, perdón que lo diga, comercial, el que autores de cada país puedan visitar las escuelas y los colegios y de alguna manera los profesores puedan prescribir tal o cual libro. Esto sin desmerecer la calidad que le han puesto la mayoría de los autores, porque en literatura infantil como en literatura general hay de todo, hay de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Y se pensaba antes que era una literatura menor, ¿no? No. Porque antes era, escribir cuentos para niños no era una cosa muy importante. Cuando yo empecé, los escritores para grandes, entre comillas, nos miraban a los otros desde el hombro y decían, este pobre, ¿será que no puede escribir para adultos? Fracasó en ese territorio y entonces se ha dedicado a esto. Además, los libros que se publicaban eran muy feos. Habían textos de mala calidad, en letra tipo 6 u 8, en papel periódico que se amarillaba, no había ilustraciones. En cambio ahora... Una tortura para los niños leer en esa época. Pero de pronto, cuando pasa por este asunto editorial y los editores se empiezan a dar cuenta de que hay ahí ese nicho, empiezan también a formar equipos y a tratar bien y a respetar a los autores y junto con el autor le dan trabajo al ilustrador y se desarrolla en el Ecuador una enorme corriente de ilustración de libros para niños que está entre lo mejor de América Latina. Acá hay ilustradores, pero de primera. O sea, que es un gran momento el que está viviendo. Yo creo que estamos viviendo un muy buen momento porque incluso los grandes escritores de literatura que no escribían para niños ni para jóvenes regresan a ver hacia esta área. Se dan cuenta incluso de que sus libros para adultos venden menos de lo que venden los libros para niños. Y empiezan a escribir y entonces hay gente... ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué deben hacer las editoriales en este momento justo que estamos viviendo ese importante... no sé, no hablamos de renacer porque nunca tuvo un espacio tan grande como lo tiene ahora, ese boom de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador? En este boom de la literatura infantil en el Ecuador, desafortunadamente creo que el gobierno no ha tenido nada que ver. Y lo digo, por ejemplo, porque hay varias causas que se conjugan para que la literatura surja. Por ejemplo, las bibliotecas. Yo decía... Ni me hable, que allí nos da dolor del corazón. Comentaba hace poco que mataron el Sistema Nacional de Bibliotecas, que tú lo creaste. Rosalía, uno de mis orgullos fue la creación del SINAB, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que prácticamente terminó creando 480, cerca de 500 bibliotecas que había en penitenciarías,
que había en los sectores rurales, fronteras, más. en cuarteles, en Sí. sectores urbanos marginales, y que funcionaban, y que funcionaron casi durante 30 años. Y el año pasado, por un decreto del ministro de Educación actual, Sí, actual. se elimina ese sistema y Eso no es algo se lo imperdonable, sustituye con nada. imperdonable. Y por un dejan lado. y retiran los libros y los dejan quién sabe dónde. Por Nadie un sabe lado. dónde están los libros. Antes el SINAF compraba a las editoriales. Así es. Ahora no hay un sistema de bibliotecas que haga eso. Pero por otro lado, somos el único país de América Latina que no tiene ni una política nacional de lectura ni un plan nacional de lectura. Recién se empieza a hablar de eso en la recién aprobada Ley de Cultura, que es una ley con muchos vacíos, muy débil, que tiene que ser reforzada, que no ha sido consultada con todos los actores Así es. y que no favorece para nada a los libros para niños. Y que pretende matar otra iniciativa tan importante como la Casa de la Cultura o dejarla como un apéndice. Qué grave es esto, Francisco. Para terminar, yo digo, porque podríamos hablar larguísimo, yo digo Un enano y un gigante, El reino del arco iris y otros cuentos, El día que me quieras, historias chiquitas. ¿Qué te trae a la mente? Eso me trae a la mente historias de hace 20 o de 30 años que iluminaron y que alegraron el corazón de mis hijas y que creo que de muchos niños y niñas del Ecuador, y que cuando voy a las escuelas y a los colegios, y creo que nadie me conoce, ahí están no solamente los niños que han leído, sino sus padres que leyeron hace 20 años de Eso esos tal vez libros. es el mejor pago que podemos tener los escritores. Gracias a Francisco Delgado Santos, como sabemos, uno de los grandes dinamizadores y escritores de literatura infantil en el Ecuador. Regresamos con ustedes luego de una pausa.